constructiva, pero también resaltar algunos puntos que pueden ser útiles para generar la discusión, bueno, es lo más rico de estas sesiones. De la opinión consultiva 2620 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como estábamos conversando recién con el doctor Esteba, es una opinión que trata muchísimos escenarios y toma diferentes técnicas metodológicas interpretativas que dan como para, bueno, generar varios puntos de análisis, pero creo que es muy interesante en lo que tiene que ver con la legitimidad del sistema y el funcionamiento tanto político como de derecho internacional público, como los alcances, como el juego, ¿no? El juego de los actores que están presentes, el rol de los estados, el rol de la Corte Interamericana, el rol de la Comisión, el rol de la Asamblea General de la OEA. Pone sobre la mesa muchos escenarios y creo bueno, que toma posición e intenta dar luz a algunos aspectos que son fundamentales para lo que es la discusión de hasta dónde cumplir, cómo cumplir, qué hacer cuando se incumple. A mí me gusta mucho el tema de supervisión de cumplimiento de sentencias y bueno, cuando uno está, esto como un disclaimer antes de ingresar a la opinión consultiva, dije que iba a ser descriptiva y arranco con la opinión, pero bueno, cuando uno está hablando de supervisión, de cumplimiento de sentencias y de hasta dónde se cumple, cómo se mide el cumplimiento, hasta dónde se mide la implementación, cómo se puede considerar cumplido o no. Muchas veces lo que surge en la discusión cuando estamos hablando de si cumplir o no cumplir, el tema soberanía del Estado, en nuestro caso, el tema de, bueno, por algo ratificó el Estado, sino que lo denuncie, el tratado, sino que lo denuncie, ¿no? Entonces, esta opinión consultiva a mí me llama mucho la atención, particularmente por eso, porque pone sobre la mesa la carta de legitimidad de decir, bueno, si usted ratificó, cumpla, y si no, denuncie. Y acá vamos a analizar todo lo que tiene que ver con lo que es la denuncia, el alcance de la denuncia, cuándo se acepta la denuncia, cuándo la denuncia sí, cuándo no, periodo de transición, y creo que una respuesta, a mí por lo menos me puso sobre la mesa algunos puntos que ni siquiera había pensado. Como disclaimer, eso lo iba a decir antes incluso también, yo trabajo en asesoría con al doctor Pérez Manrique, entonces esto es todo de calidad personal y académica, así que nada, solo por las dudas, pero creo que está muy bueno los planteos que se generan a partir de esta consulta que solicita Colombia. Bien, entonces, Colombia plantea, el nombre de la opinión consultiva es la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus efectos sobre las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Y plantea interpretación y alcance de varios artículos, ¿no? De la Convención Americana, los artículos 1, 2, 27, 29, 30, 31, 32, 33 a 65 y 78. Y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el artículo 3.1, 17, 45, 53, 106 y 143. En un momento inicial había dicho, vamos a recordar de qué tratan los artículos, pero me pareció un montón, me parece mucho más útil ir directamente a lo que es el contenido de la opinión consultiva, y bueno, cualquier cosa siempre está a mano la convención y lo podemos charlar. Creo que hay algunos artículos que particularmente retoman importancia y son analizados muy bien por la Corte, o sea, con otra profundidad que quizás vale más la pena que dedicarle 15, 20 minutos a ver de qué tratan los artículos, yo por mi parte, para después ponernos a analizar la opinión. Así que bueno, esta fue una precisión previa al análisis. Bien, creo que está el formato de la opinión consultiva está ordenada de una forma que ayuda a su longitud, ¿no? Porque presenta un orden en el que se presenta, como siempre, la presentación, procedimiento, temas más formales y después los escenarios y las respuestas a las preguntas que la Corte va a responder. Antes, que lo primero que se plantea es cómo se da esta presentación de la consulta por parte de la República de Colombia, que fue en mayo de 2019. Entonces, hay como, bueno, recientes sucesos en la región, o sea, como que se plantea de una forma hipotética ciertas, ¿qué fundamentaría la solicitud de esta opinión consultiva? Entonces, plantean ciertos sucesos en la región que pueden darse que algunos estados se desliguen de sus obligaciones a la luz de la Convención Americana y la Carta de la OEA,
que aparte, si dicho Estado presenta un cuadro generalizado de violaciones graves a los derechos humanos. Particularmente hacen énfasis en a que algunos artículos dicen podrá denunciar el tratado, pero seguirán vigentes otras obligaciones. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Y hace las preguntas. Colombia hace 3 preguntas, la tercera la desglosa en 3 preguntas más. La Corte, cuando va a analizar los requisitos que se plantean tanto en la Convención como en su reglamento para que sea procedente la competencia consultiva de la Corte, reformula la tercera pregunta en una tercera pregunta. Yo tengo, no sé si vale la pena que les cuente cómo lo hizo Colombia y cómo decide modificarlo la Corte, lo puedo hacer, o voy directamente a cuál es el marco de la Corte y empezamos a analizar la opinión consultiva, no sé. Doctor, está silenciado, Sí, perdón. excusa. Me parece, no sé, salvo mejor opinión del resto, me parece que ahí hay un punto importante. Perfecto. ¿Cómo Entonces, poda la Corte el planteo original de Colombia? perfecto. Es ¿Mm? más, si quieren, yo lo puedo, no tengo una presentación armada, pero quizás leerlo, si me habilita compartir pantalla, Sí, ponemos déjame ir entonces, a, porque son, un segundo, por favor. no, por Ahí te favor. estoy habilitando, a ver. Sí, perfecto. Bien. En realidad son mis anotaciones las que estoy viendo, pero estas son las preguntas que en un principio planteó Colombia, ¿no? Tenemos, la primera y la segunda no van a sufrir grandes modificaciones. A la luz del derecho internacional, convencional y consuetudinario, y en particular de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, ¿cuáles son las obligaciones en materia de derechos humanos que tiene un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos que ha denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Entonces, tenemos un Estado de la OEA que denuncia la Convención Americana. Es claro. Incluso se plantea cuando se está analizando estos requisitos formales para la solicitud de la opinión consultiva, que Colombia adjunta unas disposiciones específicas de qué artículos están relacionados con esto, por eso son tantos los artículos y no tenía tampoco tanto sentido ir por el contenido de cada uno de los artículos. Segunda pregunta. En el evento de que dicho Estado denuncia además la Carta de la Organización de Estados Americanos y busque retirarse de la OEA, ¿cuáles son los efectos de dicha renuncia y retiro que dicha renuncia y retiro tienen sobre las obligaciones a que se refiere la primera pregunta? Y la tercera, que es la que fue más modificada, es cuando se presenta un cuadro de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que ocurra bajo la jurisdicción de un Estado de las Américas que haya denunciado tanto la Convención, pregunta A, como la Carta de la OEA, pregunta D, en las 3 preguntas que vienen a continuación. 1. ¿Qué obligaciones en materia de derechos humanos tienen los otros miembros de la OEA? 2. ¿Qué mecanismos disponen los Estados miembros de la OEA para hacer efectivas esas obligaciones que se hayan determinado en esa pregunta? Y 3. ¿Qué mecanismos de protección internacional de derechos humanos tienen las personas que están sujetas a la jurisdicción del Estado que denunció ambos documentos? Bien, acá está todo el tema de competencia de admisibilidad, que se los cuento después, pero estas son como quedan finalmente redactadas las preguntas. Como vemos, la primera y la segunda no sufrirían modificaciones importantes, sino más que nada de redacción. La tercera, que tenía como esos 3 niveles de pregunta, queda redactada de la siguiente manera. ¿Qué obligaciones internacionales en materia de derechos humanos tienen los Estados miembros de la OEA respecto de los Estados de las Américas que hayan denunciado la Convención y la Carta? Esto se fundamenta, esta redacción nuevamente, y se fundamenta en lo que tiene que ver con, dejo de compartir, no sé si ya habían terminado de leer, si no se las dejo un rato más, porque yo a veces tengo ese tema de ir medio rápido, pero en realidad la fundamentación, y se le dedica la fundamentación a esta reestructura, que está un poco planteada en cuáles son los requisitos para esta opinión consultiva y el formato de, bueno, sí la Corte tiene función consultiva, pero con determinados requisitos que surgirían de tanto la Convención como del reglamento. ¿Y cuáles son estos requisitos? Bien,
En primer lugar, formular, bueno, con precisión las preguntas, especificar bien las disposiciones que deben ser interpretadas, indicar las consideraciones que lo originan y, bueno, después suministrar el nombre y dirección del agente, etc. Lo que plantea de por qué en realidad tiene que ver esta re-redacción es básicamente el sentido de no basarse sobre supuestos fácticos que no sucedieron, o sea, específicos, sino que la función consultiva tendría que apostar a una respuesta general de eso, lo que es la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Creo que a todos, a la hora de leer esta solicitud de opinión consultiva, se nos vienen casos particulares a la cabeza, ¿no? Creo que un poco la Corte, al redactar nuevamente y hacer esta interpretación también, creo que está en juego lo que es la legitimidad de sus dos funciones, ¿no? Porque también cuando lo va a explicar luego, son tratados de derechos humanos, son diferentes al resto de los tratados internacionales, porque no es el Estado con otros Estados, sino que es el Estado con sus ciudadanos, y por eso tenemos peticiones individuales. Cuidado que en esto lo que están quedando desamparados son los ciudadanos de ese Estado. Quizás si estaba esa triple distinción, se quedaban enredadas en aspectos que iban a llevar a temas hipotéticos que no tienen que ver con la interpretación de la convención, sino quizás de posibles situaciones fácticas que le ponemos el condicional, pero bueno, no sé si, doctor, quiere en esto hablar ahora o si sigo, o si no, si quieren podemos como cortar ahora y después sigo con lo demás, que los escenarios que plantean, no sé. No sé si me preguntas a mí, Estefanía, pero por mi parte yo diría que hagas toda tu presentación, no sé qué opina el resto. Martina sé que sí, ¿no? Está Yo diría perfecto. que le da más unidad. Yo tomo notas y quiero comentar algo de lo tuyo, ¿sí? Está perfecto, porque como tiene, como lo planteé al principio, tiene bien marcados diferentes escenarios, entonces son como dos posibles formatos. O voy avanzando en los escenarios y vamos comentando, les presento todos los escenarios y después lo discutimos. Pero Perdón, obviamente... perdón Estefanía, no sé qué opina el resto. Martín dijo que sí, pero no sé el resto. ¿Les Sí, parece estoy de bien? acuerdo. ¿Y de Sí, acuerdo? sí, Daniel yo Oxford, estoy de acuerdo. acuerdo. bueno, ¿Sí? De acuerdo. Maceo también. Para mí es lo mismo, como quieran. Rodolfo. Estoy segura que si lo hacemos de la primera manera nos vamos a extender más porque son muchas cosas para discutir, Exacto. pero igual de todo lo conjunto pueden surgir un análisis porque hay varios puntos que igual se tocan en Exacto. realidad, así que puede estar bueno también eso. Muy Entonces bien. tenemos reformuladas estas tres preguntas, las primeras dos muy claras, la tercera, como decimos, tiene esta reformulación y genera una respuesta de la garantía colectiva y del rol también político de la OEA y del rol de los demás estados, que bueno, creo que está bueno de analizar. Bien, entonces partimos entonces del primer escenario que se plantea, las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que subsisten de un Estado miembro que denuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es interesante porque lo que hace la Corte, aparte del análisis de cuáles son las obligaciones internacionales que subsisten, plantea diferentes escenarios y esto lo repite también en el segundo supuesto, en la segunda respuesta, en el caso de que el Estado ya denunció la Convención Americana y va a denunciar también la Carta, porque ahí se generan algunas diferencias que creo que son interesantes. Entonces, en primer lugar, voy a ir directamente a los escenarios planteados. Creo que está bueno porque plantean si se puede denunciar. Hay un artículo que lo permite y también hace referencia no solo al artículo de la Convención Americana, sino que empieza a incluir normas de derecho internacional público de contratación y también la Convención de Viena la Convención de Viena de los Tratados con el artículo 67. Entonces, en realidad, si vamos al artículo de la Corte que permite, que ahora estoy buscándolo para leerlo textual, allí el artículo como estrella para poder denunciar sería el artículo 78, que prevé la denuncia, y plantea ciertos requisitos formales. Entonces, a partir del 78 es que la Corte dice, bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias internacionales de este planteo del 78? En primer lugar, una situación que, bueno, se plantea un proceso de denuncia que uno va a hacer una denuncia inmediata.
no va a ser que se denuncia y enseguida se va a plantear, ya se denunció y es inmediata y de esta forma, sino que tiene un periodo de transición. En ese periodo de transición se plantea que las obligaciones siguen vigentes. ¿Qué es ese periodo de transición? Y creo que es muy importante ese análisis, es tener en cuenta quién, por ejemplo, quién genera la denuncia. ¿Cuándo una denuncia de un Estado es válida o no? ¿Se puede analizar por parte de la Corte si es válida o no? ¿Quién la hizo? ¿El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo? ¿Qué se establece? ¿A dónde vamos a ver? La Convención Americana eso no lo establece, y tampoco establece que se haya que hacer un análisis de si esa denuncia es válida o no. Ahora, si no es un Estado democrático, si es una dictadura, ¿qué sucede? ¿Quién tiene, si estamos hablando de una ratificación en democracia, de una denuncia en dictadura, por ejemplo, entonces se plantea en ese periodo de transición todo este cuestionamiento que es por demás interesante. Allí la Corte dice, bien, el 78 es claro y plantea estos dos requisitos formales para poder denunciar, no un análisis de la situación interna del Estado. Sin embargo, igualmente lo que hace es mostrar cuáles son las soluciones de la normativa interna de los Estados partes, que algunos plantean es el Poder Ejecutivo, es el Poder Legislativo, pero bueno, en realidad tampoco lo que haga otro Estado es vinculante para ese Estado que vaya a denunciar. Denunciar es posible por este artículo. ¿Cuál es el proceso? No queda del todo claro, pero sí se puede denunciar. Y la denuncia no va a ser inmediata, sino que se tienen que cumplir estos requisitos. En este periodo de transición, las obligaciones siguen siendo vigentes. Bien. Por ejemplo, incluso también, ahora que lo veo acá, se plantea que pueden darse diferentes situaciones que motiven esta denuncia, que pueden darse a conocer o no, ya por ejemplo la disconformidad con una sentencia de la Corte, o una situación de gravedad de violaciones de derechos humanos que no sea conforme a la Convención, etc. Se plantean, pero no se genera una evaluación de estas situaciones, que creo que es importante de presentar. Los escenarios que se plantean son eso, disconformidad con una decisión adoptada, escenario de una situación de suspensión de garantías, contexto de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos, progresiva erosión de las instituciones democráticas, alteración manifiesta del orden democrático, durante una ocurrencia de conflicto armado. Cuando plantea estos posibles escenarios, plantea una situación de precaución y la importancia de este periodo de transición, porque al fin y al cabo, como que el objetivo y la fundamentación de todo este sistema es la protección de los derechos humanos. Entonces, en realidad, se plantea, si no es inmediata, sí puede renunciar, pero ojo cuando se da en estos escenarios, que los enumera y los plantea de forma específica. Bien, siguiendo con esto, otro aspecto que se plantea, que no es menor, es que la denuncia no tiene efectos retroactivos. Y no es menor porque vemos que hay actualmente, por ejemplo, tomando un caso, una situación de ejemplo, hay actualmente resoluciones de supervisión del cumplimiento de la Corte de casos de Venezuela. Entonces se plantea específicamente eso, o sea, si en realidad mientras estaba vigente la convención, o sea, era parte de la Convención Americana, no tendría, o sea, no se aplicaría a esos casos que todavía no han sido cumplidos totalmente y se siguen supervisando. Tercero, la vigencia de las obligaciones que surgen de la ratificación de otros tratados interamericanos no, o sea, siguen vigentes salvo que sean también denunciados. Como vemos está la Convención Americana, pero no sería como que se denuncia la Convención Americana y las convenciones interamericanas que también han sido ratificadas. No, en realidad los otros tratados interamericanos son vigentes. Creo que son aclaraciones que en realidad no, bajo los principios del derecho como que no generarían muchos cuestionamientos, sino que como que siguen una línea bastante lógica. Luego también plantea que sí puede generar más discusión sobre lo que tiene que ver con la norma convencional interpretada como parámetro preventivo de violaciones de derechos humanos. Entonces, se denuncia la Convención Americana, pero lo que tiene que ver, y aquí se puede estar, no queda claro si se está hablando de un control de convencionalidad difuso o no, pero se plantea esto de la norma interpretativa y queda como, ¿no? Esto puede ser un punto también a discutir. Porque, bien, se puede plantear con respecto de los casos que el Estado ya tuvo sentencia, entonces allí no tendría mayores dificultades. Ahora, con
con otra interpretación, o sea, como hasta dónde es el alcance de esta norma interpretativa, norma convencional interpretada. Bien, después, las obligaciones asociadas al umbral de protección mínimo a través de la Carta de la OEA y la Declaración Americana, que esto está un poco relacionado, creo que va en la misma línea que aquellos otros tratados interamericanos que no fueron denunciados, también siguen obligando al Estado. Y luego, viene muy importante, que es una gran distinción con el anterior, es que la Comisión Interamericana sí sigue supervisando, monitoreando y siendo vinculante para el Estado, porque la Carta de la OEA, que en este caso estamos en el escenario en donde el Estado va a denunciar la Convención Americana, pero no ha denunciado la Carta de la OEA. Entonces la Comisión sí sigue teniendo competencia y sí sigue obligando. Porque surge de la Carta de la OEA su competencia como protectora de los derechos humanos y bien, monitoreo esta posibilidad de observar al Estado. Bien, y por último, que creo que esto es bastante interesante y daría como para otra charla incluso, todo lo que tiene que ver con la obligación de las normas consuetudinarias derivadas de los principios generales del derecho internacional y pertenecientes al jus cogens, que sí continúan obligando al Estado. Es interesante acá que la Corte hace una enumeración de lo que van a ser obligaciones erga omnes, y hace una enumeración que, por ejemplo, está el principio de igualdad y prohibición de discriminación, prohibición absoluta de todas las formas de tortura, prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, prohibición de la desaparición forzada, prohibición de la esclavitud, principio de no devolución, o sea, el no refoulement, prohibición de cometer o tolerar graves violaciones a derechos humanos dentro de un patrón masivo sistemático, prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad. Entonces, en realidad, hace como estos 6 escenarios. Periodo de transición sigue, no tiene efecto retroactivo. ¿Qué pasa con las obligaciones? O sea, la comisión también lo sigue monitoreando, y en realidad después tenemos como 3 normas, ¿no? Tenemos los tratados interamericanos que no fueron denunciados, siguen. Lo que tiene que ver con la Carta de la OEA, Declaración Americana, y otros tratados también siguen, y se le suma lo que tiene que ver con normas de jus cogens y principios generales del derecho internacional. Me gustó hacer esa distinción, que quizás lo ordena diferente, pero como que fuentes del derecho por un lado y por el otro, lo que tiene que ver con esos procedimientos que se van a surgir de la denuncia. Tiene como muchísimo para más decir, pero voy a pasar al otro escenario porque ya hoy es 20 minutos y no quiero hablar solo yo ni mucho menos, porque creo que se pueden dar cosas mucho más interesantes de la discusión. Y ahora pasamos a otro que creo que es más interesante, porque cuando estamos en este primer escenario, todavía tenemos al Estado dentro de la OEA, entonces, quiera o no, tenemos un marco normativo un poco más cercano. Acá tenemos un Estado en el que ya denunció la Convención y aparte va a denunciar la Carta. Entonces acá todo lo que tiene que ver con principios generales del derecho internacional y normas del jus cogens sube un escalón más, porque va a ser lo que va a fundamentar principalmente hasta dónde va a llegar las obligaciones de ese Estado, y bueno, utiliza técnicas interpretativas definidas en la propia opinión consultiva de la Corte. Permiso, voy a hacer esto porque me voy a quedar sin ver. Para arrancar, para comenzar, como haciendo referencia al artículo 78, cuando hablábamos de la posibilidad de denunciar la Convención Americana, en este caso vamos a hablar del artículo 143 de la Carta. Yo les dije, son muchos artículos que se mencionan, disposiciones específicas que pide, pero voy a hacer referencia principalmente a estos dos. El 143 plantea esta posibilidad de ser denunciada, pero dentro de ese artículo, y voy a volver a compartir para que lo puedan ver, porque a mí me dio bastante luz. Allí, a ver si lo pueden ver. Este es el 143, que fue el que motiva... ay, se me fue. Perdón, se me fue. La denuncia, la consulta, perdón. Que plantea una situación de obligaciones que van a seguir obligando a los estados sin perjuicio de la denuncia, en este sentido. Ahora sí, a ver, acá.
La carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los estados, y aquí se plantea lo que, el Estado quedará desligado de la organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente carta. Entonces, y esto quería mostrarlo particularmente cómo estaba la redacción, porque se pregunta específicamente eso. Entonces tenemos un Estado que se quiere desvincular, pero igualmente de la propia carta, en la posibilidad de la denuncia, se plantea esta posibilidad de que va a seguir igualmente, va a ser vinculante para él lo que tiene que ver con obligaciones emanadas de la carta. Que esto es particularmente interesante para lo que siempre hablamos de, bueno, o lo que nos interesa el tema de la supervisión, porque es lo que decimos siempre, cuándo se archiva, cuándo se da por cumplido, hasta dónde el alcance de la obligación, y acá otra vez vinculándolo con la clase magistral que nos dio la doctora Sofía Sagüez, en el sentido de, por ejemplo, el alcance de las obligaciones estructurales. Si vemos la obligación estructural en relación con este tipo de afirmación, como que puede llegar a generar todo otro tema de imposibilidades de vinculación o lo que sea. Creo que es bastante interesante el juego del alcance que puede llegar a tener la supervisión y las obligaciones y el contenido de las obligaciones para generar efectivamente la desvinculación. Entonces, para hacer el análisis, la Corte decide seguir este orden interpretativo. Primero, interpretación literal, como hay aspectos que no va a poder solucionar con eso, va la interpretación teleológica, luego interpretación contextual y sistémica, y por último, métodos complementarios de interpretación, para ver qué significa esto de obligaciones emanadas de la carta. Bien, ¿qué plantea? De vuelta sigue el mismo, que creo que es muy, muy útil para el análisis y para la lectura, sigue el mismo orden, ¿no? Que en el anterior, de los escenarios. Plantea, no va a ser posible denunciar la Carta de la OEA con efectos inmediatos. Se plantean 2 años desde que se da la denuncia para que se haga efectiva esa denuncia. Y ahí, en esos 2 años, ¿qué sucede? Se adquiere como un especial control por parte de los otros órganos de la OEA con lo que tiene que ver la observancia de los derechos humanos. Y acá entra el concepto que va a dar al final de lo que es la opinión consultiva, el último de los grandes capítulos, que es el de garantía colectiva y el rol de los estados, que sí siguen siendo parte de la OEA, con aquel estado que decidió denunciar tanto la convención como la carta. Que fue esta pregunta que fue remodelada, ¿no? por la Corte. Bien, estamos hablando entonces que la Corte parte de la interpretación literal para ver, bueno, qué efectivamente firmó y ratificó el Estado, ¿no? O sea, de acuerdo a sus propios términos, el Estado denunciante no queda desligado totalmente de las obligaciones adquiridas. O sea, se sabe, estos 2 años surgen de la Carta de la OEA. Ahora, cuando se pasa a la interpretación de qué puede suceder en este periodo de transición, es donde se genera el agregado, y creo que lo lindo de que se puede discutir sobre esta opinión consultiva. Entonces tenemos un periodo de transición en donde nuevamente se plantea que las obligaciones que surgen de la Carta siguen estando vigentes como si no se hubiera denunciado de la misma manera. No van a haber efectos retroactivos, eso también se plantea en este caso, y después se plantea una tercera situación en la que estas obligaciones que surgen de la Carta de la OEA, en realidad obligaciones que hasta que no se terminen de cumplir estas obligaciones, estamos hablando de un cumplimiento total de aquellas decisiones de los órganos de protección de derechos humanos del sistema interamericano, que son Comisión y Corte. Y esto va directamente de la mano con lo que es la supervisión de cumplimiento de sentencias, ¿no? Se deja planteado esto como punto para debatir. Bien, también acá se hace referencia a todos aquellos tratados interamericanos de derechos humanos que fueron ratificados pero no han sido denunciados de forma específica, que siguen vigentes, y también retoma todo lo que es la producción de lo que tiene que ver con ius cogens y principios generales del derecho internacional y normas consuetudinarias. Se le hace especial mención, que creo que está bueno, el diálogo entre sistema regional y universal a la Carta de las Naciones Unidas. Y bien, ya
dejamos la Convención Americana, dejamos la Carta, pasamos a lo que es la noción de garantía colectiva subyacente al sistema interamericano. Y esto es un concepto que ya fue mencionado en alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana, y lo retoma y lo amplía. En este sentido, parte como de esos conceptos de solidaridad, buena vecindad entre los estados, ese mecanismo de control entre los estados, y un poco creo que acá cuando uno ve, por ejemplo, el fenómeno de integración de la OEA con el fenómeno de integración en la Unión Europea, es como súper diferente que bueno, que en vez de darse los conflictos entre estados, son las situaciones democráticas de cada uno de los países. Entonces ese rol tan fuerte sobre el tema democrático que tiene la OEA en todas sus declaraciones, bueno, un poco se ve reflejado en este capítulo, en donde igualmente, de forma como práctica, la Corte establece, enumera, ¿qué pueden hacer? Entonces, ¿cómo se pone en práctica esta garantía colectiva? Entonces plantea como 5 posibilidades. Exteriorizar de forma oportuna sus observaciones y objeciones antes la denuncia de estos tratados que vimos. 2, asegurar que el Estado denunciante realmente no se considere desligado de la OEA hasta que efectivamente cumpla las obligaciones, lo que habíamos hablado de la interpretación recién, hasta que se dé como totalmente cumplido esas obligaciones que surgen de las recomendaciones de los órganos del sistema interamericano. Cooperar para lograr la investigación y juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos, si es un caso de graves violaciones de derechos humanos. Otorgar protección internacional, realizar esfuerzos diplomáticos, bilaterales y multilaterales, así como ejercer sus buenos oficios, y esto es importante, de forma pacífica, para que aquellos estados que hayan efectivizado su retiro de la OEA. Todo ello sin perjuicio de otros foros o mecanismos universales, y hace de vuelta mención al sistema universal, que creo que ese diálogo es muy rico, porque en realidad siempre uno como que plantea bien, hay que agotar una vía, y bueno, luego que se agota la vía interna se decide, sistema interamericano, sistema universal, uno no es parte, ¿no? Y creo que acá, bueno, nos estamos quedando sin herramientas, también están estos foros presentes. Y bien, la opinión que como les comentaba al principio, en realidad fue disidente el juez Raúl Zaffaroni, y lo podríamos comentar, pero básicamente lo que yo les comenté en cada uno de estos puntos, a lo que llega la Corte en estas tres preguntas, planteando estos diferentes como escenarios de qué pasa en el periodo de transición, qué pasa con lo que ratificó antes, qué pasa con lo de después, qué pasa con lo que quedó pendiente, e intenta como en todas esas, realmente todas las posibles situaciones que se pueden plantear, darles una especie de respuesta, y bueno, y después cuando nos quedamos sin herramientas, ¿qué se puede hacer y hasta dónde, no? Y bueno, eso es un poco lo que surge de esta opinión. Seguro me quedé con cosas para decir, y había mucho más para decir, pero no quiero seguir, que ya voy media hora, y no quiero excederme del tiempo otorgado. Muchas gracias. Estupendo, Estefanía, estupenda la presentación, estupendo todo. Estrictamente, a mí me genera una gran alegría poder escuchar a personas jóvenes y que van adquiriendo esa excelente madurez académica. Gracias, profesor. Al contrario, es merecido. Bueno, saben que les voy a confesar algo. Con Estefanía no hablamos nada previamente. Yo atrevidamente anoté que iba a hacer unos comentarios, o sea que ni yo tenía idea de cómo lo iba a encarar Estefanía, ni ella tiene idea de cuáles van a ser los comentarios que a mí me sugiere su presentación. Con ánimo simplemente de contribuir al futuro debate. Yo anoté un primer punto, esto les voy a explicar por qué le pedí a Estefanía que ingresara a ese tema, ella dudaba sobre ingresar o no. Lo que surge del cotejo de la solicitud de Colombia, de opinión consultiva, y de cómo lo estructura la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
yo interpreto, puedo estar equivocado, naturalmente, que Colombia, sin decirlo, estaba buscando un pronunciamiento de la Corte Interamericana que involucrara R2P, responsabilidad para prevenir. El célebre R2P, resultante de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2005, adoptado por unanimidad de estados, que en los términos del moderno examen de hipótesis de garantía de los derechos humanos, se suele llamar responsabilidad de proteger. En la Cumbre Mundial 2005 de Naciones Unidas se tomó una decisión, específicamente el 24 de octubre de 2005, es el documento 60.1, documento final de la Cumbre Mundial 2005, del que en mi concepto interesan especialmente tres parágrafos, el 138, el 139 y el 140. Para mi interpretación, Colombia buscaba que la Corte Interamericana se pronunciara sobre responsabilidad de proteger, lo cual implica la eventualidad de recurso al capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, uso de la fuerza, y eventualmente al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Tratado de Río. En mi interpretación, insisto, puedo estar equivocado, pero me parece que es un punto relevante, la opinión consultiva 26/20 cuidadosamente evita hablar del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La única vez que se le cita como Tratado de Río, en una referencia a la historia de redacción del artículo 143 de la Carta de la OEA. Está muy bien fundada desde el punto de vista jurídico la posición de la Corte Interamericana de lo que yo llamé, cuando Estefanía hizo la pregunta, la poda de la consulta de Colombia. De alguna manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que desea hacer, y es loable, es poner a un lado la eventualidad de que el planteo de Colombia conduzca al uso de la fuerza por vía de la aplicación de los tratados internacionales vigentes que obligan a los estados. Una segunda cosa que anoté, Estefanía la destacó muy bien. La destaqué porque tuvo algún interés en el derecho constitucional uruguayo hace algunas décadas, 4 o 5, respecto de la tesis del paralelismo de las formas en el marco de la Constitución uruguaya entre artículo 85 séptimo de ratificación de tratados y eventual denuncia de los tratados. No fue tratado por muchos autores, lo trató en un pequeño fascículo don Manuel Vieira, desde la perspectiva del derecho internacional y algo del derecho público interno, pero me pareció interesante que la Corte de alguna manera sugiera que en el marco del sistema constitucional comparado de los estados que están en el ámbito de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, si el tratado internacional es aprobado por determinado mecanismo, hay un paralelismo de las formas que implica democratizar, en concepto de la Corte, el procedimiento de denuncia.
Tercero, y coincido absolutamente con Estefanía, por supuesto, la idea de, cuando hice el comunicado sobre esta opinión, lo destaqué como punto central, la idea de la garantía colectiva subyacente al sistema. Yo lo leo como la respuesta subliminal que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo que estaba detrás del planteo de Colombia, políticamente detrás del planteo de Colombia. Crear una concepción que, como bien dijo Estefanía, existía pero ahora tiene mayor desarrollo, sobre garantía colectiva subyacente al sistema, con énfasis en el uso de medios pacíficos, de diálogo, etc. Y lo grafica la Corte Interamericana con esa expresión que no es muy común entre nosotros, ¿verdad? De obligación erga omnes partes. No es frecuente en el Uruguay, generalmente nos quedamos con inter partes, erga omnes, ¿verdad? Acá dice la Corte Interamericana erga omnes partes. Detalle mínimo, ¿no? Y el cuarto punto que me anoté, suponía obviamente que iba a estar en el planteo de Estefanía, ¿verdad? Lo que la Corte llama criterios derivados de la norma convencional interpretada como parámetro preventivo de violaciones a los derechos humanos. Y a fin de la semana pasada, conversando con un miembro de la Corte, le decía que en uno de estos puntos de vista va a traer cola esto, porque abona elementos argumentativos que pueden ser usados por los favorables a la tesis de la res interpretata en el ámbito del sistema interamericano, como la de aquellos que no lo comparten. Me estoy refiriendo a los puntos o parágrafos 91, 92 y 93 de la opinión consultiva, que los comparé con los antecedentes. Digo, vieron que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son tan pocas que uno puede fácilmente compararlas. Y tienen además la tendencia de reiterar más o menos a la letra posiciones de opiniones consultivas anteriores. Pero acá tenemos agregados, en efecto. Digo simplemente unas mínimas anotaciones. Esta es la OC 26 para simplificar, ¿verdad? En la OC 26 tenemos 3 parágrafos. En la OC 25 tenemos solo el 59. En la 24 estaba el 27 y 28. En la 23 el 29 y 30. ¿Dónde está la diferencia? Por las dudas que no lo tengan presente. La Corte dice ahora: resulta pertinente señalar que las interpretaciones autorizadas que emite este tribunal, pongo el énfasis en la palabra, autorizadas, ¿no? Algunos de los miembros creen que debería haberse dicho auténticas, otros no coinciden, por eso seguramente hubo una transacción en la redacción de autorizadas. Forman parte del corpus iuris relevante para dotar de contenido y eficacia a la protección de los derechos humanos, tanto a nivel internacional como internamente, y son además una fuente de derecho. En función de esto, entonces, para la Corte Interamericana se ratifica la idea de que hay fuente de derecho ahí, en las opiniones autorizadas del corpus iuris interamericano. Son parámetros para el efectivo cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos contenidas en la Convención y en la Carta de la OEA. Acá tenemos en general reiteración. En el parágrafo 92 se torna aún más evidente respecto de los criterios derivados de las interpretaciones autorizadas en el marco de su función consultiva. Y sigue con la idea, la va desarrollando, y nos va a decir que
hay en el parágrafo siguiente que hay una posibilidad de ampliación a toda la competencia de la Corte Interamericana. Ahí es donde a mí me parece que del contexto de esos tres parágrafos, 91, 92 y 93, tenemos elementos para desbrozar a los efectos de tomar una posición sobre esta problemática. Esas son las cuatro cuestiones, 4 puntos que me parece que desde mi lectura merecen resaltarse de lo que, insisto, fue una estupenda presentación de Estefanía, ¿verdad? Así que mis felicitaciones y estoy muy feliz de haberte escuchado. Bueno, queda abierto el debate. Martín, levantó la mano. ¿Está sin conectar el micrófono, Martín? Perdón, no, primero felicitarte, Estefanía, como era previsible, estuviste muy clara, muy precisa, muy profunda. Yo tengo 2 preguntas para hacer y un breve comentario sujeto, seguramente es un tema que ya lo insinuó Eduardo, ya lo planteó Eduardo, y seguramente lo vamos a seguir analizando. Yo hice una lectura de la opinión consultiva, no pude profundizar mucho más. Mi pregunta es, ¿qué impresión tenés tú de cuáles son los efectos que tendría en el esquema de la Corte Interamericana esas referencias de la Corte al escrutinio severo en los casos de violaciones manifiestas, retrocesos? A ver, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Y creo que esto se vincula con el tema que mencionó Eduardo del paralelismo de las formas. ¿Qué podría pasar? Si un Estado cambia las formas, ¿podría la Corte decir, señores, esta denuncia no es válida porque ustedes no cumplieron escrupulosamente con el procedimiento establecido en la Constitución en vigor cuando fue ratificada? Mi pregunta es, ¿qué pensás tú que surge de esta opinión consultiva en cuanto a cuáles son los efectos? Porque capaz que los efectos son nada, simplemente es una declaración, sería bastante absurdo que no tuviera efectos semejante cosa. Yo adelanto que no entendí cuáles son los efectos. La segunda, una cosa muy breve. Tú dijiste que en el marco de la Carta de la OEA, los dictámenes de la Comisión serían vinculantes y obligatorios. ¿Entendí bien? ¿Tú pensás que esos son los efectos? A ver, el sistema de la Convención Americana son consejos que da la Corte, ¿no? Pero en el Sí, marco de esto. no vinculantes en el sentido de como si fuera una sentencia de la Corte Interamericana, ni mucho menos, pero sí en lo que es la comisión queda como ese órgano que va a monitorear las obligaciones de derechos humanos. No se establece... No es ni vinculante ni obligatoria. Yo utilicé esas 2 palabras para la comisión, queda raro, definitivamente, no las utilizaría Está ahora bien, que... será entonces un problema terminológico. No, claro, pero sí, en realidad No, sigue estando presente en lo que es, si sigue siendo parte de la Carta de la OEA, la comisión tiene un rol, que cuando estamos hablando en el segundo escenario ya no lo tiene. Que a veces a mí que me pasa que cuando yo, por ejemplo, tengo una opinión bastante crítica de si comparamos el sistema interamericano con el europeo, con el rol de la Comisión Interamericana en materia, por ejemplo, de los años, cuando se plantea este escenario, a mí me surge otra función de la comisión que no lo estaba pensando cuando critico la comisión capaz que me demora 6, 7 años una solicitud y que se vaya todo el recurso, todo para la Corte, y lo vemos como lo planteó desde 1994 la Corte Europea, me parece como cuando lo analizás parecería más útil. Pero ahora si yo pienso en esta circunstancia, me quedo sin comisión para que siga monitoreando las pero obligaciones. está bien, no, que sí, que la comisión sigue en el marco de otros tratados, no Sí. cabe duda que sí. El problema es si es vinculante y No, obligatorio. no, las palabras no, las retiro. Ok. Voy con esta No, argumentación. y mi comentario final, que a mí me parece que, en mi modestísima opinión, posiblemente sea el tema central, refiere a la subsistencia de los criterios de interpretación que deriva de la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Es complicado, porque si la cosa interpretada era discutible antes, ahora nos está planteando esta opinión consultiva que la cosa interpretada subsiste a la denuncia del Estado. Entonces, es una cosa rara. El Estado se puede desvincular
de la convención, pero no de las opiniones interpretativas de la Corte. A mí esto, aparte de este renacer, porque hacía tiempo que no había cosa interpretada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, esto me apareció como un regalo que nos dejan algunos jueces, de esta posición tan curiosa que ha tenido la Corte y que, en fin, que no es unánime, ¿no? De avance, de mutación convencional y demás, ¿no? El artículo 26, la cosa interpretada. Yo personalmente me pregunto si este tipo de cosas, Eduardo decía que va a traer cola, yo me pregunto si este tipo de pretensiones de la Corte no terminan dañando el sistema interamericano de derechos humanos, como suele pasar cuando uno se excede en el ejercicio o en el uso de una herramienta, termina desprestigiándola. Esos eran mis comentarios, que eran básicamente preguntas. Perdón. La pregunta de lo de... Ay, está silenciado, profesor. No, digo, tú contesta, Estefanía. Yo levanté la mano para cuando corresponda. No, en realidad creo que es complicada la pregunta de los efectos, porque por eso hice tanto énfasis cuando termina, y lo vuelve a hacer en el último párrafo, en el tema de la forma pacífica. Porque cuando estamos hablando de escrutinio de Estado a Estado, de control, de obligaciones activas de hacer para controlar, es complicado, si uno, ¿no? Como que es realmente temas de equilibrios y política internacional pública que ponen contra las cuerdas. Me cuesta visualizar efectos más allá de los planteados de forma abstracta y para generales. O sea, me cuesta visualizar efectos específicos sin pensar en un caso concreto. No sé si me explico. Por ejemplo, sí, me cuesta contestar tu pregunta sin irme a casos específicos. Pero tú pensás que la Creo Corte, que eso tú pensás, Estefanía, que se deposita el instrumento de denuncia y la Corte podría decirle a un Estado, no, esto no es válido. No puedes denunciar. No, pero es que denunciar. eso igualmente lo dice en uno de los artículos. No, No. Creo que ese tema que planteás es aparte el meollo de la discusión que nosotros, por ejemplo, con Lucía Yudic hablamos mucho de esto por partir de puestos a veces ahí diferentes, que creo que ahí nos quedaríamos sin un argumento muy válido de por qué cumplir o no cumplir, porque yo no puedo ser parte de, o sea, el tema de la voluntad, ¿no? De qué se ratificó y qué no se ratificó y el alcance. No puedo ser preso de algo que ratifiqué y si después nunca más puedo denunciarlo, cuando en realidad la posibilidad de denuncia está. Y hay un párrafo que lo sostiene eso. Ahora no lo tengo acá a la mano, lo voy a buscar, pero que dice, los requisitos para denunciar del 78 son estos dos, y no se habla de la calidad de democracia interna. Ahora, la opinión consultiva después habla de todo lo otro, no lo deja de plantear. Por eso te pregunté cuál era la consecuencia. A mí no me queda claro cuál es la consecuencia, pero bueno. Lo que sí creo que hace un buen intento la Corte en lo que son las medidas específicas, más allá de las consecuencias al caso concreto, ¿qué pueden hacer los estados para controlar? Y plantea lo de las declaraciones, plantea lo de la protección internacional, trae el sistema universal a colación, como que intenta dar esa ayuda, porque me cuesta contestarte lo de los efectos sin pensar en un caso concreto. Está bien. Sigamos. ¿No? ¿Es válido esto? ¿Se puede responder así? Porque no sé si, lo pienso un poquito más ahora cuando discutamos más, pero... Muy bien. Si Sí. nadie pidió, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre lo que manifestó Martín. Coincido con él. Me da la impresión que una lectura minuciosa, insisto, de los parágrafos 92 y 93 va a traer problemas para la coherencia de la tesis hasta ahora sostenida por alguno de los miembros de la Corte, entre ellos Ferrer Macreu. Me permito leer una partecita del 93. En esta línea, la Corte enfatiza que los criterios jurídicos emanados de la jurisprudencia del tribunal en su integralidad tuvieron que agregar en 93 por lo que habían dicho en el 92, que se estaban refiriendo solamente a las opiniones consultivas. Entonces acá tuvieron que agregarlo para poner en su integralidad.
y a continuación decir constituyen un instrumento en el que se debe apoyar la Comisión Interamericana para el desempeño de sus labores, etc. La Corte observa, y acá está lo último, observa que en muchos casos sus interpretaciones del texto convencional necesariamente trascienden a la convención y nutren el contenido de la Declaración Americana, los tratados e instrumentos internacionales, en la medida que existe coincidencia en el ámbito de protección normativa de los derechos y libertades. Yo no entiendo mucho esa parte final de este párrafo. Me parece como que quedó inconclusa en la redacción. Y con respecto a lo que preguntaba Martín, de la comisión, y si si la Corte podría oponerse, ¿estoy bien en la pregunta, Martín, a la denuncia de la convención? Sí, O si sí. podría analizarla. Me parece recordar que hay un párrafo en el cual se hace una distinción con los órganos políticos de la OEA. Yo lo tengo acá, ¿Lo profesor. encontraste? Ahí está, Sí, a ver. es este. Creo que es este que estamos hablando. Porque acá es donde se quiebra, ¿no? Lo literal a después lo que van a ser las consideraciones. Porque dice, no es posible interpretar que se encuentra vedada completamente la facultad estatal de poner fin a su participación en la misma, pues estos son los términos sobre lo que los estados expresaron su consentimiento a ligarse al tratado. Ellos sin perjuicio de otras consideraciones que van a ser esas consideraciones que se planteaban de si es porque quedó contrario a una sentencia, y es lo que viene después el tema de los diferentes órganos, o sea, la especificidad o sea, después lo analiza, como cuáles pueden ser las situaciones por las que, no sé si era esto lo que usted refería, yo me estaba hablando de esta en la que dice, se puede denunciar, y estos No, fueron los términos del tratado, pero no No, sé si es lo pero mi mismo. pregunta era las consecuencias de eso. ¿La Corte puede decir, no acepto esta denuncia no es válida? Es ahí donde está mi duda. Sí, te entiendo. Es que aparte, ¿cuáles serían los efectos de decir que una denuncia no es válida? Nunca se va a poder, o sea, que incluso, no solo esos efectos, el hecho del cumplimiento total de una obligación. ¿Quién determine cómo se determina, no? Cuando uno decide no ser más parte del sistema. Podés quedar, el infinito puede quedar agarrado de diferentes lados, ¿no? Ujú. O sea, como que ese efecto genera para mí abre muchas preguntas, sin lugar a dudas. No sé si pude responder o acercarme a alguna respuesta. yo el artículo que mencionaba no lo puedo buscar porque al ser moderador no me deja no me deja achicar el Zoom. Y no me permite buscar. ¿Cuál era? ¿Quiere decirme un Hay poquito uno que más? habla de los órganos políticos, refiriéndose a la Asamblea General de la OEA, en materia de controles. Bueno, no importa, creo que de cualquier manera la duda está presente y tenemos que trabajar sobre ella, ¿no? Bueno, está abierto el diálogo, el debate. Jaime Zapolín. Yo a veces tengo la preocupación de transformarme en una especie de elefante en un bazar, ¿no? Y decir cosas un poco a lo bestia, pero me estaba acordando una vieja película de Werner Herzog, Aguirre, la ira de Dios, en donde Aguirre iba con muy poca gente porque los indios lo estaban diezmando a flechazos, y él decía, conquisto esto, conquisto lo otro, conquisto lo demás, y en realidad era una especie de ilusión, ¿no? Y a veces con estas cosas me temo, digo, no entro al análisis que habría requerido además un estudio que no he podido hacer. Pero yo digo, la Corte dice que es fuente de derecho, lo dice, bueno, basado en instrumentos internacionales seguramente, pero esto, digo, primera cosa, yo tengo la curiosidad y creo que tengo la respuesta, cuando Colombia plantea estas inquietudes está pensando en algo concreto, no lo hace por una especie de espíritu diletante, por una especie de ejercicio académico, está pensando en algún miembro del continente o del subcontinente que habría denunciado y en realidad
¿cuál es el efecto? El efecto es probablemente tener argumentos retóricos para poder en los foros internacionales hacer el mejor papel posible, pero y después es una preocupación, ¿no? Es decir, es una preocupación que no tiene que ver con esto, que tiene que ver con todo el derecho internacional. A ver, y con instrumentos aprobados a nivel del continente, con instrumentos internacionales que no se aplican, o que se aplican poco, o que se aplican mal, o que se aplican por quienes tienen la sensibilidad y la preocupación por preocuparlo, pero, y además, no voy a hacer la lista, ¿no? Pero la lista es obvia de los países que se apartan. Entonces, simplemente esto y quizás no esté en el tema, pero bueno, es una inquietud que comparto con ustedes. No, no se te oye, No, digo, Eduardo. queda recibida bien, dije, queda recogida la inquietud. No sé si, ¿quién sigue? Nadie. ¿Puedo decir algo? Por No quiero supuesto, no quiero monopolizar, ¿no? al contrario. A mí, en este momento que nos encontramos al borde de cambios importantes en la integración de la Corte y de evidentes intereses que quieren cambiar la dirección de la Corte, a mí eso me hace pensar, bueno, primero la gravedad, que la Corte dejara de ser lo que es si se politizara, en fin. Pero me bastaría con un cambio, con un retroceso en la jurisprudencia. ¿Y qué pasa con la cosa interpretada si que ocurre eso? Porque la cosa interpretada no puede depender de que nosotros estemos de acuerdo o no con la mayoría de la jurisprudencia, porque siempre podemos tener y tenemos algún matiz. Entonces, creo que en este momento histórico, en que existe un riesgo fuerte de una injerencia política de muchos estados para cambiar la pisada con la Corte Interamericana, yo me pregunto, ¿es responsable? Perdón, no, eso estuve pésimo, no debía haber dicho. ¿Es lógico que la Corte nos vuelva a hablar de esto en esta opinión consultiva? Incluso, por ejemplo, no hay discordias de Humberto Sierra. Yo ahí tampoco, ahí también vemos alguna cosa. ¿Qué pasó? ¿Cambió de criterio? Y habría que pensar que cambió de criterio, porque si hay algo que Humberto no es distraído, esto no le pasó por delante sin que lo viera. No sé. A mí me preocupa mucho ese tema y fundamentalmente las consecuencias que puede tener en el futuro. Jaime, Sí, una brevísima acotación. ¿Qué valor tienen los precedentes? O sea, la cosa interpretada puede cambiar, puede haber una interpretación diferente con el cambio de integración, con el transcurso del tiempo. no sé quién quiere contestar, si no me anoto yo. Si nadie habla, yo hablo, Sí, dale, dale. sin perjuicio de que hable todo, por supuesto. Te cuento, Jaime, la semana pasada creo que fue, tuve la oportunidad de escuchar unas exposiciones que contribuyeron a aclararme algunos aspectos, o por lo menos a indicarme que en la línea de razonamiento que estaba empezando a colocarme iba bien. Una exposición de Sergio García Ramírez. Recuerdan que Sergio García Ramírez fue miembro de la Corte Interamericana, es el autor del
voto separado en que por primera vez se utilizó la expresión control de convencionalidad, fue integrante de la Corte en la primera sentencia, en Monacida Arellano versus Chile, en que se adoptó la tesis del control de convencionalidad. Y me llamó la atención la fortísima exposición que hizo a su edad, criticando las proyecciones del control de convencionalidad, tal como ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana posteriormente. Estoy terminando un artículo sobre los 15 años del control de convencionalidad y la verdad que el planteo de Sergio García Ramírez me abrió mucho el pensamiento, lo estoy diciendo en el artículo. Él volvió a la idea original. El control de convencionalidad es un control jurisdiccional. La Corte amplió la idea para decir que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, en general todo órgano del Estado, etcétera, etcétera, está obligado a hacerlo. Y don Sergio dice, esto es un control jurisdiccional, no. Están confundiendo los que hicieron esa ampliación con otra cosa, que es la aplicabilidad de los tratados internacionales. Al rato, en el mismo evento, hizo una exposición Eduardo Ferrer Macgregor, en que apenas mencionó su tesis generalmente, firmemente defendida respecto de la cosa interpretada. Y el colofón fue una exposición de Luis López Guerra, magistrado emérito de la Corte Europea de Derechos Humanos, en que hizo referencia a cómo se trasvasó la noción europea de cosa interpretada al sistema interamericano. Y al final, entre los tres, se generó una pregunta que va en línea con lo que planteó Jaime. ¿Existen precedentes? Si existen precedentes, ¿cómo se hace el overruling de esos precedentes? ¿Cómo se modifican? Todavía no parece haber respuestas definitivas, Jaime, de mi punto de vista, ¿verdad? Pero mi convicción, después de escuchar a ellos tres, es que a 2021 el tema está en construcción. Y algunos nos plegamos a una posición, otros a otra, cambiamos, pero no hay nada definido, ¿no? Y lo último que digo sobre esto, López Guerra insiste en una idea que le había escuchado otras veces. La Corte Interamericana tiene apenas 400 sentencias en casos contenciosos. Algo más de 400, ¿no, Estefanía? Y tiene 26, capaz que 27, según parece, opiniones consultivas. El Tribunal Europeo tiene, bueno, miles y miles y miles de sentencias. No son comparables los dos sistemas, no son comparables los sistemas, el rol de la Comisión Interamericana, la decisión en cámaras, la decisión en pleno, en cámara única, en Europa, muy difícil comparar. Seguiremos dialogando, ¿no? En el sentido de los sistemas. ¿Qué opinan los demás? No sé. Yo me atreví a dar una respuesta a la pregunta de Jaime. Yo no sé, sinceramente, Jaime. Sigo con dudas.
A ver, es la misma duda que plantea Jaime, que había planteado yo en un Sí. cambio de criterio de la Corte, ¿no? A mí nunca me gustó la posición de la como Eduardo lo sabe bien, la posición de la Corte interpretada, y alguna vez planteé, y está escrito, que a mí me gusta más decir, el conocimiento de la jurisprudencia de la Corte es obligatorio, es un problema de seriedad de un abogado, conocer lo que dice la Corte, es como presentar una acción de inconstitucionalidad y no saber lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Pero después, directriz de preferencia de interpretaciones. No me parece que el argumento de autoridad pueda funcionar para un criterio jurisdiccional. Y realmente me parece peligroso ese criterio. Mm. Me acuerdo que hace unos cuantos años, en el aula magna de la Católica, Martín me dice, pero vos no estás de acuerdo con lo que dicen los muchachos, unos alumnos que sostenían la tesis de la cosa interpretada, ¿no? Y evidentemente, bueno, pasaron los años y la situación es igual. Estefanía. Sí, que en realidad con lo que usted planteaba, profesor, no sé cómo bajar la mano. No tenés que decirme profesor más, Estefanía. Eh, Te bueno, autoricé hace años a tutearme, además. sí, porque por su permiso. No, perdón. No, que en realidad, como en la metodología o en la técnica del citar precedentes en las sentencias de la Corte, creo que la Secretaría es como súper minuciosa en eso, que siempre se plantea, o sea, como que se cita muchísimo cuando la Corte ya lo dijo, como con una coherencia de lo que ya se planteó, y el hecho de citar la primera y la última sentencia en donde se plantea ese argumento. Yo no estoy diciendo con esto que haya un precedente claro y entiendo perfectamente el cuestionamiento, el tema del cambio, el tema de la composición, el tema del peso político y los riesgos que eso plantea, pero como en un tema metodológico, técnico, creo que en eso la Corte hace como un esfuerzo, o la Secretaría, no sé, como ese esfuerzo de dejar presente esa referenciación constante a cuando ya se dijo que surja plasmado, ¿no? De lo que se va a plantear. Y cuando es un estándar internacional nuevo, creo que también como que se puede ir visualizando, pero sí, sin dudas que el cuestionamiento es más que válido y no es lineal. Quería destacar eso de la primera y última sentencia, porque aparte para el estudio de los temas, a mí me resulta bastante útil Claro, contar con eso. muy bien. Tú terminás de hacer referencia a un punto que a mí me parece muy importante, del cual es muy difícil hablar por falta de elementos de información. Recuerdo haber leído un artículo de Héctor Fixamudio, me acuerdo que está publicado por la Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, en que, homenajeando a algún colega, empieza dedicando un par de páginas al rol del secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un rol que, por esa descripción que hace don Héctor, es decisivo. Me hiciste acordar por lo que recién referiste. Yo no tengo duda de que el secretario de la Corte de hoy es un posible candidato en la Asamblea General de la OEA a suplir alguna de las diversas vacantes que se van a producir inminentemente. Digo porque va a haber cambios importantes, ¿no? Lo decía Martín. ¿Cuántos son? ¿4? Fácil. Sí, César son MacGregor. 4, ¿no? Odio, Odio. Humberto. Biogrossi Humberto. y Biogrossi. Humberto Biogrossi. ¿Y cuándo tiene renovación Pazmiño y Zaffaroni? Tendrán No, Zaffaroni ya también emitió que no, ¿no? ¿No Surgió la tiene los nota, votos en la Asamblea General de Gobierno? no sé. Demasiado simple. Pero no salió hace un tiempo esta comunicación de que no va a seguir. Que no va a seguir. Mm.
Sí, sí puede ser, sí, pero digo, en el fondo es porque no tiene los votos. Ah, no sé eso. Claro. No sé. Eso se empieza a negociar diplomáticamente y políticamente bastante antes de que se produzcan los hechos, ¿no? Es interesante también eso en relación a la legitimidad de quién Sí, hace, quién obliga. exacto. Es una discusión súper interesante. Exacto. En el origen, la decisión política de la mayoría de los estados en la Asamblea. Ujú. ¿Cómo seguimos? Daniel, Ox. Les confieso que no, muy bueno, Estefanía, casi no leí la opinión consultiva, de manera que estoy callado. Simplemente un comentario sobre lo último, el método de acceso a la Corte, me parece que decir que es una decisión política de la Asamblea no está rodeada de suficiente luz como para, sobre todo, un órgano tan importante, ¿no? Pero digo, ¿tú estás de acuerdo que es una decisión política de los Por estados? supuesto, Está. pero tendría que ser una decisión política tomada de manera translúcida, de manera que podamos todos entender cuál fue el proceso que precedió a la designación. Si no, es más o menos la misma discusión que tenemos acá con la Corte de IPCA. Exacto. Igual. Ahora, No. sobre el tema de la política en torno al tema del interés de Colombia. Colombia tiene se me ocurre, no tengo claro, insisto que no leí la opinión, pero tiene un polvorín al lado. Venezuela se va, parece que se quiere ir del sistema. Entonces, se hace 3 preguntas la presentación de Colombia, ¿no, verdad, Estefanía? Sí. Plantea, de memoria estoy hablando, ¿qué va si lo puede hacer? ¿Qué pueden hacer los estados para hacer cumplir? ¿Y qué pueden hacer las personas que sufren el atentado a los derechos humanos para mantenerla, para evitar la conculcación? Más o menos es esa las 3. Sí, como que son 3 preguntas, la tercera es la que divide en 3 supuestos, que es lo que Ahí está. vos planteás, y esa es la que reformula la Corte. La Corte no la responde de esa manera. Claro, uno imagina los miles y miles de venezolanos que van y vienen y cruzan la frontera y que obviamente está involucrando a Colombia en el problema, ¿no? Uh-huh. En la crisis de derechos. Yo creo que hay un poco de... No sé, no, ignoro completamente qué puede estar pasando, pero es una situación muy delicada, ¿no? Sí. Una consulta, y vengo a preguntar, no a opinar acá. ¿Qué pasa con relación al tema del control de convencionalidad en sistemas como el uruguayo, que tiene control de constitucionalidad concentrado? A partir de eso que dijo recién Eduardo, de que se encargó a todo ente público, y ni siquiera estatal, público, dice Gelman, ¿no? Es decir, que hasta una paraestatal podría ser un control de convencionalidad. ¿Qué está pasando? ¿Hay algún tipo de decisión, de sentencia o de opinión consultiva sobre esto que nos aclare un poco más? Si acá un juez puede hacer un control de convencionalidad y desaplicar una ley, por ejemplo, ¿o no? Hasta donde yo sé, Sí. hay posiciones distintas. Hay una de Martín, hay otra que he sostenido yo. Sí, pero no, yo preguntaba si la Corte ha mandado alguna La Corte línea como decisión de órgano no conozco. Sí recuerdo que hay una sentencia en la cual La Sabasagaray. Sabasagaray se deja constancia del voto de Chediak en cuanto a cómo interpreta la competencia de la Corte en ese sentido. Es un parrafito. ¿Es Sabasagaray? Sí, la 365/2009 es la de Sabasagaray, Sí. que plantea... Dice, el redactor sostiene tal cosa, dice. Sí. No dice la Corte. Pero no sé si... No sé si es Sabasagaray. No. La A mí Sabasagaray es la que me aplica parece bloque. que no, es en una sentencia de 2012. No es Sí. ese. Yo pensé que estaba haciendo referencia a Sabasagaray por el hecho de No, pero aplicación de ahí no bloque. está eso.
pero es una sentencia posterior, sí, pero no me acuerdo. No es avanzada de la ley. Esa es una ley podría... interpretativa y todo el problema que hubo. No, cosa que me suena a ley de medios, pero bueno, se puede buscar. Sí. Yo me acuerdo que la cité, pero no me acuerdo de ella. A ver. La cité en un capítulo de control de convencionalidad y constitucionalidad del libro de Amaya, del tratado de Amaya, pero no me acuerdo cuál es la sentencia. Sí me acuerdo que dice el redactor, que era Chediak. No hay pronunciamiento del órgano, según mi recuerdo. Lo revisé hace poco, Daniel, para otro trabajo. Todavía está en el limbo. Fue interesantísimo esta posibilidad que tuve con Sergio García Ramírez, que él justamente insistió tenazmente. Cada ordenamiento jurídico determina cómo se hace el control de convencionalidad. La Corte nunca determinó qué órgano interno debe hacerlo. Por eso, desde Almonacid del Llano, la Corte, palabra más, palabra menos, dice, este es el argumento de García Ramírez, según lo determine el derecho interno, ¿no? Ahora, Eduardo, yo obviamente no escuché la intervención que tú mencionaste hace un rato de García Ramírez, pero acá en el fondo no estamos ante aquello que planteaba Justino de los distintos tipos de interpretación, la auténtica, la legislativa, la jurisdiccional. Pues está bien, si estamos hablando del control de convencionalidad como algo jurisdiccional, que se resuelve en autoridad de cosa juzgada, es evidente que solo lo puede hacer un juez, ¿verdad? Ahora, si hablamos de un control de convencionalidad como un paso lógico en el proceso interpretativo de una autoridad, es lógico que el Poder Legislativo, antes de hacer algo, antes de dictar un decreto, o los legisladores, antes de legislar, bueno, tienen que analizar todo el ordenamiento jurídico, incluyendo el ordenamiento internacional. Pero bueno, no... Ahí es donde decía la semana pasada Sergio García Ramírez, no hay control de convencionalidad, lo que hay es aplicación de tratado. Está bien, entonces capaz que es un matiz interesante, pero tampoco implica decir los otros poderes o las demás autoridades no deben aplicar la convención, ¿no? Solamente la aplican los jueces. A mí me parece que algo que manifiesta es que nos suele pasar, todos nos quedamos con la primera opinión que dimos sobre un determinado punto, ¿no? Entonces, como don Sergio originalmente habló de un control jurisdiccional, vos sabés, Martín, y todos, yo tengo todo un problema. Yo la primera vez que hablé sobre esto es en un capítulo que está publicado en un libro colectivo en Brasil. Y ahí lo defino claramente como un control jurisdiccional. Después hay una publicación en Perú, y digo, siguiendo el cambio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de cualquier órgano que ejerza función jurisdiccional y no solo del Poder Judicial. Porque entonces, en vez de control judicial, yo empiezo a decir control jurisdiccional. Después vino Radilla Pacheco versus México, y empecé a decir, siguiendo eso, hay una publicación en la revista de Hecho Público acá, empecé a decir cualquier órgano que ejerza función jurisdiccional, entonces me entraba el Tribunal de Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, la Justicia Militar, etcétera, etcétera. Y últimamente digo, siguiendo otra jurisprudencia, todos los órganos. Ahora, lo que me resultó interesante la semana pasada es como decir, che, pensá un poco lo que dijo García Ramírez, ¿no? No sé si es correcto que sigamos repitiendo al son de la Corte determinadas tecnologías o si se ha llegado el momento de tener que hacer una construcción más precisa desde el punto de vista conceptual. Es lo que tiene lindo el derecho, ¿no?
Una acotación. Sí, algunos se Sí, están acuerdo. retirando, perdón, y me dejan constancia, Laura Navetian, Daniel Ox, el doctor Samaceo, por favor. Sí, yo estoy igual que el doctor Ocho. Leí la opinión consultiva los últimos días de la feria y los primeros días de febrero, pero lo leí por encima, o sea, no estoy en condiciones de hacer una apreciación tan fina para una intervención y una exposición tan clara como hizo Estefanía, así que pido mis disculpas por eso. Con respecto a el tema de convencionalidad, eh, para, para mí el tema se resuelve con lo que, a mi juicio, con lo que dice la propia Constitución, que todo lo relativo a los tratados, no recuerdo bien, es el 239, creo, el inciso 1, 2, Uno. cuando habla de causa de almirantazgo, derecho a gente. Eh, me parece que el control de convencionalidad en nuestro sistema de derecho lo tiene pura y exclusivamente la Suprema Corte de Justicia. De repente entiendo que puede haber otra opinión, pero me parece que, si me permiten, busco la Constitución y... Pero en todos los casos, ¿pensás eso o solo en los casos de inconvencionalidad de una ley? Inconvencionalidad de una ley. Y Eso me parece que sería una nueva posición, que no me parece bien, ¿no? Porque en general la duda siempre fue si se puede dejar de aplicar una ley por ser inconvencional y dónde estaba la competencia, si es de la Corte o de cualquier juez. Ahora, ¿es eso lo que tú estás sería de planteando? la Corte. Ah. Ahora, después viene la posibilidad de que los jueces, fuera de la inconvencionalidad de una ley, utilicen y apliquen la convención, para lo que no parece haber ningún obstáculo, ¿no? Sí, podría ser, pero si se plantea, si se llega al foro y se llega a plantear, la cuestión tiene que ser resuelta por la Corte. Cuidado, tenemos centenares de sentencias a esta altura que no es así, ¿no? Los jueces aplican la convención, ¿no? Sí. No la aplican para dejar de aplicar una ley, eso nunca, o nunca que yo lo haya visto, ¿no? Pero... Sí, yo no voy a repetir lo que he sostenido hace ya 8 años, ¿no? Sobre este tema. Está escrito además. Creo que coincidimos, curiosamente, coincidimos con Pérez Pérez, quien habla. Hay 3 o 4 puntos en todo el universo del derecho constitucional con coincidencia con Pérez Pérez y ese es uno de ellos. Perdón, no sé si tienen presente que estoy diciendo. Hay una opinión de Pérez Pérez en un documento, no está en ningún libro, es un documento que elaboró para la Universidad de la República y que hace referencia a justamente al 239 ordinal primero, como base de la competencia de la Corte en todas las cuestiones que refieren a tratados, pactos o convenciones con otros estados. Es un viejo tema ya, ¿no? Me acuerdo que Correa Freitas, en un artículo sobre esto, dice que yo no resolví el tema, que me limité a plantear si no cabía en el 239 la solución. Efectivamente no lo resolví, la primera vez que me ocupé lo dejé planteado. Sigue habiendo dudas, aparentemente, ¿no? Bueno, ¿cómo seguimos? Tengo una buena noticia que darles. A ver. Personal.
Sí. Acabo de aprender cómo se levanta la mano en el Zoom. Pero qué bueno. Acabo, miren, y se los voy a demostrar, ¿eh? Ahí va. A ver. Bien, ¡Ting! ahí. Viste que cambiás de posición en la Reaction. pantalla y todo. Es la autosuperación constante de los seres humanos. Sí. Y vamos a darte una medalla Comparta conmemorativa. el conocimiento que yo todavía no lo descubrí. Mira, en mi coso, si abrís donde dice participantes, si abrís la ventanita, donde dice participantes, cliqueás ahí arriba, te aparece Sí. la lista de los que estamos. Y abajo te aparece una ventanita que te dice raise hands y lower hands. Nunca la había visto. Te puedes subir y bajar desde ahí. Ahora que volvemos a la presencialidad y terminamos las clases por Zoom, he aprendido cómo se levanta la mano. Está bien. Pero no se va a terminar mucho lo del Zoom, ¿eh? Va a subsistir para muchas cosas. Pero para clases sí, yo creo para que clases sí. Para clases sí, pero bueno. Pero para este tipo de actividad creo que puede seguir, ¿no? Sí, Pero en fin, seguramente. todo es. Ahora, ¿tenemos tema para la próxima reunión? Sí. Con Estefanía estuvimos con el tema pendiente de la OC27, que sigue sin estar notificada aparentemente, que esa iba junto con esto, ¿no? Pero tenemos, Martín, para la próxima tu tema. El de posverdad. Sí, el de posverdad. Lo que te voy a pedir que me lo pases redactado. ¿Que pase redactado qué cosa? El tema. El título. El título, claro. Perfecto. Porque de esa manera no corro el riesgo de quedarme corto o ir por exceso, ¿no? No sé, tú habías hablado de posverdad, de fake news, de continuar con el desarrollo que tuvimos a fines del 18, sí, comienzo del 19. Tú si lo redactás, por favor, me lo pasás. Déjamelo pensar para que sea lo más preciso que pueda y te lo paso mañana, sí. Bárbaro. Suerte, Jaime. Jaime está diciéndonos que se retira, así que un abrazo, Jaime. Y ya prácticamente levantaremos entonces. No sin antes hacer una felicitación final a Estefanía por la presentación. Gracias. Que va a generar... Muchas gracias, Estefanía. Va a generar muchos espectadores en el canal de YouTube. Vieron que hay temas que generan un gran interés.